Es algo que él me dice ahorita, no sabes lo a gusto que estoy y pensar que esto lo pude haber hecho desde hace tiempo. Pero quisiera preguntarte un poquito más a fondo. A ver, si el sistema de retiro de hoy no funciona, ¿por qué seguimos creyendo en él? Uno de los errores también más graves es el pensar que vamos a llegar a la edad de 60 y vamos a depender de alguien más, claro. No importa, es que con mi trabajo, con mi Afore, con la empresa que logré. Y les quiero compartir otro caso de un cliente, porque esta es la típica de lo que hablábamos ahorita, de que yo con mis negocios, yo con mi trabajo, voy a solucionar mi futuro. Y de repente revisas y tienes 2 millones de pesos, 5 millones de pesos. En automático nuestro cerebro está pensando qué hacer con ese dinero, ¿sí o no? Claro. Entonces, pero hoy decido si quiero ir a trabajar o no. Hoy decido si me quiero ir de viaje o no, o si quiero disfrutar con la familia un año. Yo te pongo como ejemplo, ¿qué hacen los ricos? O sea, si tú piensas, porque siempre pensamos en los ricos, ¿no? ¿Qué están haciendo los ricos que no estoy haciendo yo? Entonces, quiere decir que existe el buen proyecto de retiro, el mal proyecto de retiro y el mío. ¿Cuál es el error que siempre cometemos? Que lo hacemos al revés. Que cuando nos empieza a ir bien, cuando subimos de nivel o nos superamos, como ya nos está yendo muy bien, en realidad empezamos a gastar. Si tuvieras una última reflexión para las personas que nos están escuchando y viendo, ¿qué les dirías? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Aras Consultores. Estamos de fiesta el día de hoy porque tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha cambiado el concepto de lo que es el retiro en México y sobre todo que ella es una persona muy preparada, licenciada en finanzas y además con la certificación de Financial Services Consultant Professional. Ella es mejor conocida en redes como estratega financiera. Hoy nos viene a platicar sobre sus estrategias de retiro, cómo ahorrar, hablar de inversiones y sobre todo planear el tema del retiro. Generalmente ella se ha ido especializando en lo que son el mercado de los médicos, de los profesionistas y empresarios, aquellos que generalmente tienen un elevado nivel de ingresos, pero no tienen tiempo para planear y trabajar en su estrategia pensando en el retiro. Pero sobre todo, hoy Karina nos viene a hablar de algo muy interesante, una manera muy revolucionaria de entender el concepto del retiro, porque el retiro como lo conocemos no existe. Eso es lo que ella nos viene a platicar. Pero antes que nada, quiero darte la bienvenida, Karina, y que nos platiques. ¿Qué te apasiona de tu trabajo en el día a día? Ya tienes tú 7 años trabajando en esta actividad, muy preparada. ¿Qué te apasiona a la hora de sentarte con cada uno de tus clientes a trabajar? Hola Claudia, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues empiezas con una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué me apasiona? Lo que realmente me apasiona básicamente es tan sencillo, pero a la vez tan rebuscado, se podría decir, pero es el ver cómo una persona con un simple cambio o una estrategia le cambia todo su futuro. Entonces, estar detrás de y ser la persona que les ayudó a crear esa estrategia, creo que básicamente es todo, ¿no? O sea, con eso yo me siento muy confiada y muy agradecida de poder hacer un cambio, no nomás en una persona, sino en la sociedad de México. Interesante. Y sé que tu experiencia viene de trabajar con personas que ya han llegado a la etapa de los 60 o más y las personas jóvenes también. Y de alguna forma eso cambió tu perspectiva de ver el concepto de retiro. Exactamente, platícame, ¿qué fue lo que pasó? Pues básicamente de ahí viene. O sea, si me preguntas por qué estás con este tema, por qué me dices esta frase que el retiro como nos los contaron, pues en realidad ya no existe, ¿no? Es que es una realidad. Y muchas veces seguimos patrones. Entonces estamos en una sociedad donde seguimos teniendo los patrones de hace 30, 40 años, cuando todo ha evolucionado y ha cambiado. Entonces, el día de hoy, el propósito es ese, que vean un pedacito de por qué cambió, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer hoy, pues, ¿no? Para que nos sirva para el día de mañana no cometer los errores del pasado, por así decirlo. Claro, es interesante, sobre todo que remarco la inercia, ¿no?
de alguna forma estamos siguiendo una inercia, quizás de la familia, de la educación o de lo que vemos en los demás que están a nuestro alrededor. Y al seguir esa inercia no necesariamente nos va a llevar a donde queremos, a donde soñamos, ¿no? Eso es lo que me queda claro en lo que sé y me platicas el día de hoy. Pero quisiera preguntarte un poquito más a fondo. A ver, si el sistema de retiro de hoy no funciona, ¿por qué seguimos creyendo en él? Pues simplemente por costumbre y porque ya lo traemos, como te decía, arraigado. Pero lo que tenemos que entender es que eso de ahorra 30 años de tu vida y luego te vas a jubilar ya que eres viejito, porque todo el mundo piensa en el retiro como ya un viejito, pues no. En realidad ya no funciona. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Para empezar, la esperanza de vida cambió radicalmente. Antes las personas vivían entre 65 y 70 años. Ahorita la esperanza de vida es de 85 en adelante. Entonces ahí es un cambio totalmente grande que tú puedes decir, oye, pues sí, pues 10 años, 15 años. 10 años, 15 años de mantener a una persona en números es muchísimo, son millones. Ahora, si lo ves a nivel nacional, pues imagínate la cantidad, ¿no? Otra de las cosas es el sistema. El sistema antes podía sostenerlo. ¿Por qué? Por la misma esperanza de vida, pero ahorita ya no. Entonces, esa es otra de las cosas que tú dices, oye, pues el gobierno aquí está, nos apoya, sí, de cierta manera, pero ya no puede sostener esos sueldos de hoy. La otra es la independencia. Como puedes ver, ahorita hay muchas personas y sobre todo jóvenes que no tienen un trabajo formal, que ya son emprendedores, empresarios y pues ¿dónde queda la bolita? Ahí cada quien tiene que hacerse responsable al 100% de su retiro. Entonces aquí es donde dices en la torre, pues no, entonces ¿para dónde volteo? Y todo esto, ¿qué es lo que genera? Que necesitemos evolucionar en un nuevo sistema para que funcione, trabaje por nosotros y al final del día nosotros decidamos si queremos seguir trabajando o no, porque ese es el punto, llegar a una edad en donde tú tengas la opción de decidirlo y no sea por una necesidad. Qué interesante, porque entonces no solamente es la intención y una decisión, sino es visualizar cómo quiero construir ese retiro. Y creo que estás tocando un punto clave. Una de las razones que más ha cambiado es precisamente que ahora tenemos hasta nómadas digitales y personas que están en movimiento constante fuera de lo que es el trabajo tradicional con un sueldo. Y eso cambia toda la perspectiva. No solamente el que las edades y las expectativas de vida cambian, ¿no? Sino también el cómo. Y yo te agregaría un elemento. ¿Cómo llegamos a esa edad? Creo que si nosotros veíamos a la generación de nuestros abuelos, pues ya no es esa historia. Porque quizás en nuestros abuelos o bisabuelos, esa persona de 60 era muy diferente a la persona del 60 del presente. Y si nos vamos hacia el futuro, pues es muy diferente el futuro que podemos crear y construir en esa edad. Y sobre todo la vitalidad que vamos a tener, ¿no? Entonces, más tiempo y sobre todo unas circunstancias diferentes es lo que nos estás platicando. Así es, ¿verdad? Justo ahí tocas un punto clave, ¿no? O sea, simplemente el pensar en nuestros abuelos, cómo se veían a los 50, 60, ya se veían como una persona muy mayor, que ya le quedaba poco tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea, ya desde que tú pensabas en el abuelo antes, era una persona que se vestía de cierta manera, actuaba de cierta manera y obviamente en relación con lo laboral también ya iba en declive. Ahorita si lo pensamos, yo pienso en mis papás y todavía un poquito más grandes y la verdad es que nada que ver. O sea, ya las personas se ven jóvenes. Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros los que ahorita andamos en los 30, los jóvenes de 20? Ahí es donde dices, oye, pues sí es cierto, o sea, sí está cambiando. Aunque tengamos todavía esos recuerdos o esa mentalidad, la realidad es que si hacemos una introspección, ahí nos podemos dar cuenta que es totalmente diferente, pues, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Entonces, aquí yo creo que uno de los errores también más graves es el pensar que vamos a llegar a la edad de 60
y vamos a depender de alguien más, Claudia. O sea, ahí el decir, no importa, es que con mi trabajo, con mi Afore, con la empresa que logré, porque esto es típico, o simplemente con los ahorros que tengo en el banco, ya la libré. Y en realidad es que puede ser una parte, y no voy a decir que, estamos totalmente equivocados. No, claro que no, pero nadie te garantiza que alguno de esos elementos se vaya a convertir en tu jubilación. Y fíjate que ahí creo que cabe muy bien el decir que tú eres una estratega financiera, ¿no? Porque no nada más es saber que tenemos una herramienta, que a lo mejor es Afore, que a lo mejor es un negocio o cualquier otro, sino que hay que visualizar cómo estas piezas van a encajar en este rompecabezas y construir ese retiro. Creo que eso es de lo que estás hablando, ¿no? Y no dejarlo a la deriva para darnos cuenta, a lo mejor ya a los 60s o 70s, que las cosas no fueron como me las pude haber imaginado, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, las personas el día de hoy necesitamos garantizar una estrategia. O sea, ya asegurarlo, una estrategia personalizada y no algo genérico. Porque también entre las cosas que manejamos, inversiones, seguros, ahorros, muchas veces nos vamos con algo del sistema y no buscamos en realidad seguir trabajando en ello. Entonces, un solo plan no te va a garantizar nada. Simplemente tienes así como que el primer piso o tu base de donde estás construyendo. Es como si construyeras una casa y la dejas en los cimientos. Entonces, tú puedes decir, ya estoy construyéndola, pero la dejaste en cimientos. Lo mismo va a pasar con nuestro retiro. Es por etapas, claro que sí, se puede ir construyendo poco a poco. Entre más jóvenes empecemos, mejor, ahí ni se diga, pero que podemos hacerle cambios, que podemos crear una estrategia cada vez mejor, lo podemos ir logrando y esto va a ser personalizado de acuerdo a nuestro estilo de vida, de los cambios que haya tanto económicos en la sociedad, en nuestra familia, que es bien importante. Entonces, todo esto es, si tú lo vas construyendo, vas a lograr mucho mejor una jubilación tranquila y una libertad financiera. ¿Y cuál es el peor error? Esperarte a que alguien más se encargue de tu retiro. Interesante. Fíjate que estás hablando de una analogía que vale la pena, ¿no? Que es como la construcción de una casa. Porque no nada más es construirle y ponerle unos buenos cimientos, sino además irle construyendo esos espacios que son importantes para ti. Pero además comentas algo. Hay que darle la vuelta de vez en cuando y revisar y a lo mejor como en las casas darle un mantenimiento, hacer ajustes y por qué no soñar con el siguiente piso, con el área exterior y con esos espacios que queremos, así como en las viviendas, en nuestro proyecto. Irle dando esos pequeños detalles que nos vayan dando lo que queremos, sobre todo actualizándolo. Veo como algo clave que estás diciendo que no nada más es armar y proyectar un plan de retiro, es construirlo. Pero empiezas, pues, por definir qué es lo que quieres, pero le vas dando esos toques y lo más interesante es que tu trabajo es acompañar a ese cliente para que precisamente pueda ir haciendo los ajustes en los momentos más adecuados y llegar al final con ese proyecto tal cual como lo están planeando. Así es, ¿verdad? Así es. Y aquí algo bien importante es que no es solo un plan. Cuando estás detrás de la persona y le ayudas o inicias con él, es de aquí a que se jubile. ¿Por qué? Porque el plan es que los dos lleguemos a la meta. Obviamente, el que va a tener esa jubilación es el cliente, pero nosotros detrás le tenemos que ir ayudando. Y no nomás con un plan de retiro, un PPR, como ahorita muy bien sonado, sino que esas son nuestras bases, nuestros cimientos que nos van a ayudar a que eso se asegure y se garantice. En el futuro se tienen que ir haciendo más cosas, no dejarlo ahí en pausa o pensar el que ya iniciaste, ya lo tienes garantizado, porque eso también es súper común y lo vemos día a día con las personas. El decir, no, es que Karina, discúlpame, pero yo ya tengo un plan. Yo ya empecé, yo ya tengo resuelta mi jubilación o mi plan de retiro, etcétera. La verdad es que si hacemos cuentas o si analizas tu plan que tienes actual,
yo creo que el 90%, y para no irme más alto, esté equivocado. ¿Por qué? Porque estoy segura que apenas tiene una partecita, los cimientos, o ponle que otro blog por ahí, ¿no? Entonces, sí es en realidad acompañarlos con una estrategia personalizada año con año para ver qué hay de nuevo en la sociedad, en el sistema, en la vida de la persona, y ver en qué escenarios conviene invertir, conviene ahorrar, mover el dinero por aquí o por acá, pero que al final todo se concentre en su PPR para su jubilación. Qué interesante, Karina, porque seguimos hablando y creo que tenemos que felicitar a aquellas personas que desde que empezaron a trabajar están creando algo, ¿no? De a la manera que sea, pero que ya están construyendo algo para su retiro. Qué bueno, es excelente, pero nos queda claro que no es suficiente. Y me queda claro también que tú traes en el concepto muy definido que hay 3 pilares importantes que tienen que ver con el retiro moderno, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, a ver, platícanos cuáles son estos pilares y por qué los tenemos que considerar. Aquí estos 3 pilares bien importantes: seguridad, rendimiento y control. Seguimos hablando de lo mismo, pero ya con conceptos. Entonces, ¿por qué metemos estos 3 conceptos? Porque muchas veces nomás tenemos uno. Entonces, ahí es donde nuestro plan empieza, se podría decir, a tener una cuerda floja, pues, ¿no? Entonces, seguridad, ¿por qué? Porque necesitamos garantizarlo. No es nomás tener el plan. Muchas veces tenemos un plan, y te lo puedo poner aquí como ejemplo, una empresa que ya está dando, que ya la generaste, que obviamente es mucho orgullo y lo que tú quieras, pero en 5 años, ¿quién te asegura que esa empresa va a estar viva? Entonces, si es algo que no puedes garantizar al 100%, quiere decir que no tienes seguridad. Rendimiento. Aquí en el rendimiento, mira, muchas veces las personas queremos el mejor rendimiento de todo, ¿no? Y para todo es que aquí me dan el 11, es que aquí me dan el 5, es que aquí me dan el 10, y vamos viendo dónde nos da más. Pero muchas veces no se trata del plan que te dé más, sino de la estructura que tengas detrás de ese plan. ¿Por qué? Porque yo te puedo poner un ejemplo muy básico y claro que me ha pasado con mis clientes. Iniciamos con un plan, ese tiene un tipo de rendimiento, pero ¿qué es lo que pasa? El chiste es jugar con el sistema. Entonces, si tú al sistema no le mueves, no le haces una estrategia, una estructura, no planeas inversiones aparte, siempre vas a tener ese porcentaje y nunca vas a llegar a más. ¿Cuál es la gran diferencia o lo que hacemos acá? Que le damos la vuelta a eso. Trabajamos directamente con el cliente y lo acompañamos para ver qué estructura le conviene más. Muchas veces es acompañarlo también en sus inversiones como empresa, como bienes raíces, como inversiones nuevas que salieron. Entonces, todos estos componentes al día de hoy es un rendimiento, pero en el futuro se convierten en esa bolita de nieve que nos va a ir garantizando en realidad esa jubilación. Y la otra, y no menos importante, es el control. Venimos hablando aquí que si bien lo más importante es no dejar el retiro en manos de alguien más. O sea, eso es un hecho, ni de la Afore, ni del gobierno, ni de la empresa, de nadie, porque en realidad los que lo tenemos que construir somos nosotros. ¿Y de qué va a depender? De lo que hagamos nosotros. Entonces, si tú tienes bien clara esa estructura y la vas actualizando, en realidad el control lo vas a tener al 100% tú. Y con un respaldo de una empresa que te lo está garantizando al 100%. Entonces, ahí lo que hagas en medio, obviamente, va a ser tu control, pero el final ya va a estar garantizado. Y en realidad es a donde queremos llegar. Que al final del día tú digas, ay, no sé qué pasó, se perdió o me habían prometido. No, el punto es claro. Y aquí lo que importa es que al final estemos garantizando la meta que habíamos dicho. O sea, lo que queríamos lograr, que tú digas, perfecto, se logró todo el plan,
de estos 20, 30, 40 años, porque también la estructura va a depender de los años que la trabajemos, pues, ¿no? Claro, ya me estoy emocionando con lo que estás platicando y me encanta escuchar lo que dices, pero yo sé que también hay un trasfondo. Por ejemplo, sé que en este sentido el riesgo de una inversión de cualquier tipo es variante y a veces nos encontramos con espejos muy brillosos que parecen de oro o de diamantes y son efímeros y cuando volteamos con el tiempo nos damos cuenta que ese diamante era falso, ¿no? Entonces, creo que el riesgo tiene que ver con esto que comentas de estos 3 pilares, sobre todo el tema de control y seguridad en lo que estamos armando, ¿no? Pero hay otro elemento, Karina. También nos encontramos con que hay personas que se sienten muy seguras, muy cómodas porque tienen un nivel de ingresos altos y dicen, bueno, yo ya resolví, ya no requiero hacer un plan porque ya tengo resuelto con esa liquidez que generan en el día a día, incluso que va creciente, ¿no? ¿Por qué crees tú que una persona que está en esas circunstancias de cualquier modo tiene que pensar en un plan? Mira, aquí bien interesante, porque creo que eso nos llega a pasar en un momento a todos, ¿no? Y entre más ingresos tengas, más tenemos esa creencia. ¿Por qué? Porque decimos, ya lo estoy logrando, ya llegué a la meta o ya lo superé. Porque muchas veces a muchas personas, empresarios, médicos, profesionistas, les toca esa suerte de decir, yo pensaba que iba a llegar a este nivel y estoy superándolo y estoy en un nivel más arriba o 2 niveles más arriba. Entonces, ¿cuál es? O sea, aquí el pensamiento erróneo es creer que ya lo logramos. ¿Por qué? Porque yo te pongo como ejemplo, ¿qué hacen los ricos? O sea, si tú piensas, porque siempre pensamos en los ricos, ¿no? ¿Qué están haciendo los ricos que no estoy haciendo yo? ¿O qué están haciendo los ricos para yo también crearlo, ¿no? Y en realidad no andan en sus carros de lujo del día a la mañana o en sus casas, etcétera, sino que primero estructuran todo su capital, lo invierten, generan, ¿para qué? Para que eso les dé lo otro. ¿Cuál es el error que siempre cometemos? Que lo hacemos al revés. Que cuando nos empieza a ir bien, cuando subimos de nivel o nos superamos, como ya nos está yendo muy bien y creemos que nuestro flujo va a ser eterno, en realidad empezamos a gastar y muchas veces a gastar por arriba de nuestro nivel. Y ahí es donde dices, ¿y cuándo garantizas lo demás? ¿Y dónde quedó tu futuro? Porque en realidad puede haber sido un pico nomás. O sea, puede haber sido una racha, una etapa, pero no sabemos si eso va a durar para cuántos años, porque eterno no va a ser. O sea, eterno, la verdad que el ingreso de alguien normalmente no es. Entonces, si vamos a la probabilidad y estadística, ahí tenemos un error gravísimo, que el pensar que nuestro ingreso va a ser eterno y que nos va a mantener, ¿no? O sea, toda la vida. Oye, Karina, ¿y piensas en algún caso de alguno de tus clientes, digo, sin que nos digas particularidades y mantener la confidencialidad, en donde te ha tocado acompañarlo a construir ese proyecto y cómo lo has visto que ha avanzado en este proyecto a lo largo del tiempo? ¿Tienes algún caso que nos quieras compartir? Fíjate que bien interesante, porque tengo 2 casos muy interesantes. Número 1, el caso que podemos decir el típico que va creciendo. ¿Qué le pasó a esta persona? Que a sus 30, es más, antes de sus 30, empezó a estructurar su base, su cimiento. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Cuando la persona empezó a crecer, seguimos evaluando su situación y vimos que era posible que ya buscara otra alternativa. Entonces, buscamos inversiones por fuera, creamos también complementos para ir subiendo de nivel y así ahorita, si te puedo decir, empezó en el nivel 1, ahorita está en el nivel 5 o en el 8. Es una persona que tiene ahorita 36 años y le queda mucho por delante, pero en realidad es una persona que ha sido muy estructurada en estos 7 años que la he acompañado, porque fue desde el inicio. Ha estado sobre la marcha, actualizando información y viendo
qué más hacer para prepararse. Y eso no quiere decir que deje de vivir, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, entonces pues todo para el futuro y nada para el presente. Claro que no. En la misma estructura se ve cómo esa persona ha subido de nivel también, ha podido viajar alrededor del mundo, su trabajo es muy demandante, también tiene que elegir esos tiempos, pero en realidad su vida en general ha crecido en todos los aspectos. Entonces, aquí yo les digo, en realidad no se trata de eso, o sea, no se trata de pensar que tienes que dejar de hacer una cosa para hacer otra, sino al contrario, tienes que ir embonando todo en tu vida para que crezcas en todos los aspectos y así disfrutes hoy y también puedas disfrutar mañana. Ese es uno. Y les quiero compartir otro caso de un cliente, porque esta es la típica de lo que hablábamos ahorita, de que yo con mis negocios, yo con mi trabajo, voy a solucionar mi futuro. Y esa persona, hasta podría decir yo, que él me cayó la boca a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta persona inició conmigo, se podría decir no tan joven, aunque si él me escucha va a decir que claro que estaba muy joven, ¿no? Sí. Pero ya estaba arriba de los 40. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Desde los 20 que empiezan a trabajar, yo trato de trabajar con esas personas para que tengan los cimientos. Esta persona, se podría decir, empezó al revés. Él empezó a crecer laboralmente y empezó a invertir por otro lado, ¿no? No en su negocio, o sea, fuera del negocio. Él es un médico empresario que empezó a ver que le daba mucho más para poder buscar otros nichos. Y es lo que hizo. ¿Qué es lo que logró? Que logró tener diferentes inversiones, pues a lo largo de estos años. Cuando me reuní con él y analizamos todo esto, ¿qué era lo que no tenía? Tiempo. Que creo que es lo típico que llega a pasar en cierto momento de la vida. Entonces, la persona sí tenía dinero, pero lo que ya no tenía era tiempo para administrar. Y eso lo estaba volviendo loco porque él tiene familia y también el darle ese espacio a la familia era un show. Entonces, vimos desde lo personal, lo laboral y lo externo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que esa persona quería era libertad. Y una parte ya la tenía, pero otra no estaba embonando. ¿Qué hicimos? Hicimos varias estrategias para que él pudiera seguir trabajando y haciendo lo que sabe para generar, pero también pudiera disfrutar de un tiempo para él, para su familia y para los hobbies que quisiera. Entonces aquí, una de las cosas que hicimos es crear una estructura donde sus inversiones ya no le quitaran tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que genera el mismo flujo, va a tener una estructura planificada, ya está asegurando y garantizando una etapa del retiro, no voy a decir que toda porque la seguimos mejorando y construyendo, pero él ya puede estar tranquilo que ya está asegurado, que ya no depende si su negocio da mañana o no da, si llega algo externo como fue la pandemia, porque a él le tocó batallar con eso por sus inversiones. Entonces, es algo que él me dice ahorita, no sabes lo a gusto que estoy y pensar que esto lo pude haber hecho desde hace tiempo. Entonces, son casos muy diferentes, pero los tenemos que estructurar para que en realidad, digamos, sí funciona. Y tanto funciona como el del cliente número 1, tanto funciona como el cliente número 2. Es totalmente personal y todo personalizado para que fluya y en realidad tu futuro ya esté estructurado y se pueda garantizar este retiro. Qué interesante, Karina, porque entonces me viene a la mente el valor de equilibrar, ¿no? Porque esto tiene que encajar en un proyecto de vida. No solamente estamos hablando de dinero, ni de finanzas, ni de patrimonio, sino estamos hablando de un proyecto de vida y una vida que encaje con ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese equilibrio entiendo el valor de acompañarse, de que alguien experto que tenga la capacidad pueda acompañarte
a entender, a comprender lo que realmente quieres en el presente y en el futuro, y entonces empezar a construirlo, ¿no? Que creo que ese es el valor de lo que tú estás. Y sobre todo en ese equilibrio, entender, creo que clave, las dos elementos, ¿no? El vivir hoy, como nuestra frase de Aras, es vive hoy y planea el futuro. Y lo irónico que suene, el planear el futuro significa que el futuro también lo vas a vivir y lo vas a disfrutar en cada una de las etapas que vives, ¿no? Creo que esto es fundamental. Y me quiero ir todavía un poco más allá. En ocasiones no queremos trabajar con el retiro porque pensamos esa etapa es como para un viejito, o creemos que en realidad a lo mejor voy a dejar de trabajar, o tenemos ideas erróneas como de un retiro ya estructurado y etiquetado. ¿Qué piensas al respecto tú, Karina? Mira, aquí yo creo que también es un pensamiento de los adultos y ya no tanto de los jóvenes. Los jóvenes han estado cambiando su mentalidad por lo que han estado viendo. Simplemente con el trabajo, que ya no es tan sencillo salir de la universidad y ya tener algo garantizado. Por eso muchos se van por el lado de, pues, emprender algo o hacer algo adicional. Pero también están viendo la manera de cómo garantizar un poco, pero teniendo flujo. Aquí, Claudia, esto te lo quiero comentar a ti porque muchas veces tenemos una idea equivocada. Creemos también que el planear el retiro es no volver a ver nuestro dinero. Y creo que esto afecta a la sociedad en pensamiento. ¿Por qué? Porque si en realidad tú creas una estructura con el cliente, el propósito no es que vea el dinero hasta los 65, como es ahorita lo del retiro, ¿no? Sino al contrario, que vaya creando estrategias, si estamos hablando de las nuevas generaciones, que desde sus 30, 40, 50 tengan flujo. ¿Por qué? Porque el propósito es que puedan hacer más con menos. Ese dinero trabaje para nosotros y en realidad usar el sistema y no nuestro propio trabajo, o no limitarnos a nuestras 24 horas que tenemos para trabajar el día a día, ¿no? Entonces, aquí es clave el pensar que no nomás es el retiro, es toda tu etapa productiva. ¿Cómo le vas a hacer para estructurar algo que te genere más, que te esté dando flujo y que de ahí puedas tomar mejores decisiones? ¿Por qué? Porque con esto tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ni idea qué quiero en mis 30, qué quiero en mis 40, en dónde voy a invertir o qué voy a hacer con ese dinero. Pero yo siempre les digo, imagínate que el día de hoy tienes 30 años y de repente revisas y tienes 2 millones de pesos, 5 millones de pesos. En automático nuestro cerebro está pensando qué hacer con ese dinero, ¿sí o no? Claro, Entonces, por supuesto. Entonces aquí es donde en verdad viene la estructura, que el retiro no se crea hasta, o sea, no más para los 65. O sea, el retiro lo vas construyendo desde que empiezas a trabajar, y esos flujos en el Inter te van a ayudar a exponenciar esa jubilación soñada. Entonces, si en verdad creas una estructura que te pueda dar flujos y te garantice ese futuro, yo creo que estás del otro lado totalmente. Por eso entonces estamos hablando de cambiar la mentalidad, ¿no? Porque no es hablar de una etapa que va a suceder dentro de 30 años, por decirlo así, ¿no? Es cómo ir construyendo el presente, el mediano plazo y también el futuro de una manera integral. Eso es lo que estás hablando, ¿no? Y eso implica eso, cambiar una mentalidad, esa perspectiva de cómo vemos las cosas relacionados con ahora sí que nuestro vínculo con el recurso de ingresos, de dinero, de patrimonio, y no nada más la parte de cómo generamos, sino sobre todo en qué gastamos o invertimos, ¿verdad? Ese cambio de mentalidad quizás es lo que sería la clave, Karina. Totalmente, porque si no empiezas con eso, se te va el tiempo. Y eso es lo más valioso que tenemos. Una persona de 40 siempre va a querer tener el rendimiento y la edad de los 30. Y el de los 30 es el de los 20. Entonces, en realidad es entre más temprano y más joven inicies, tal como un trabajo, o sea,
desde que tú inicias a trabajar, tienes que empezar a estructurar y no pensar en gano tanto, gasto tanto, porque así se te puede ir la vida en realidad. Entonces, es cambiarnos la mentalidad, cambiarnos el chip todos para hacer una estructura, cambiar el sistema y básicamente jugar con todos los elementos que nos van a multiplicar todo este futuro, ¿no? O sea, todos los recursos que logremos sacar y no de un elemento, sino de varios, porque el propósito es ir viendo qué sí sirve, qué no sirve ahorita, o qué sirve más hoy, que me puede dar mucho más en un futuro. Y así irlo construyendo poco a poco para tomar mejores decisiones, porque la diferencia es si tienes el control o no. No es la misma que yo te diga, oye, tienes el control pero no el capital, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Es la composición de todos los elementos para que podamos decir, yo tengo el control y tengo el recurso. Entonces, con eso creamos la mejor estrategia para lograr maximizar e ir creando y construyendo tu futuro, que en realidad no es para cuando estés viejito, porque ya no es pensar en, ay, es que ya no voy a poder trabajar o voy a ser una persona que va a estar sentada en una silla nomás ahí postrado. Claro que no. O sea, es pensar en el hecho de que voy a seguir súper activo, pero hoy decido si quiero ir a trabajar o no. Hoy decido si me quiero ir de viaje o no, o si quiero disfrutar con la familia un año, estar con ellos a gusto y tener los recursos suficientes para poder tomar esas decisiones que muchas veces nos limitan. Y al día de hoy lo podemos ver en miles de personas. Entonces, creo que todos tenemos un ejemplo bueno y un ejemplo malo en el que nos podemos fijar, en el que la familia definitivamente no logró lo que quería, o los papás, o los tíos, o los abuelos, y también de seguro conocemos la otra cara de la moneda, donde sí se logró, donde de repente ves viajes que antes no veías, donde de repente ves que están con la familia y no importa nada más y los recursos siguen pagando todo el estilo de vida. Entonces, aquí es tomar la decisión para decir, oye, ¿yo cómo quiero estar? ¿Cómo quiero construir ese futuro o simplemente mi línea de vida? Porque no es nomás mi jubilación, es desde hoy cómo quiero ir construyendo y cómo quiero ir disfrutando mi vida para lograr lo que quiero. Bien, entonces quiere decir que existe el buen proyecto de retiro, el mal proyecto de retiro y el mío. Y creo que creo que es la invitación, ¿no? Primero que nada, ir construyendo y visualizando cómo es ese retiro que yo quiero, ¿no? ¿Qué elementos tiene para mí? ¿Qué es lo que debería o quiero que tenga ese retiro? Porque creo que cuando tú hablas de decisión, de intención, desde ahí viene, ¿no? Desde construir lo que tú sí quieres, lo que quieres que haya como elementos, qué quieres hacer, dónde quieres vivir, con quién te quieres acompañar. Entonces, no solamente es pensar si quiero llegar a tal edad, sino es qué quiero que suceda cuando llegue a esa edad. Y entonces eso me lleva al acompañamiento con tus clientes para llegar a, ¿no? Esa estrategia para poder llegar a eso. Creo que ahí es donde estamos dando en el clavo como algo muy importante, ¿no? Y me queda claro que tú repites una frase que dice, el retiro no es como nos los contaron. Creo que eso es algo que frecuentemente estás repitiendo, quizás porque traíamos esa historia tal cual, ¿no? Esa visión inmediata de qué creemos que es el retiro. Y yo te pudiera decir, si tuvieras una última reflexión para las personas que nos están escuchando y viendo, ¿qué les dirías? ¿Qué tendrían que hacer? Primero que nada, dejar de pensar que su retiro es como el final, porque muchas veces tenemos esta creencia que ya es lo último que nos toca hacer y en realidad lo pensemos como que es una etapa de libertad financiera. Ahí yo creo que cambia toda la historia y ahí cambia yo sí quiero llegar, porque muchos no quieren llegar por el pensar esto. Entonces, si a mí me preguntas ahorita, oye, imagínate esta etapa, ya vas a tener libertad financiera para todo lo que quieras hacer. Yo te diría, quiero estar ahí mañana. Entonces, creo que eso
en vez de desmotivarnos, nos tiene que motivar para llegar con todo, o sea, con todo lo mejor que tengamos, con toda la salud, con todos los recursos y en realidad poder lograr esa libertad financiera. Bien, qué interesante, Karina. Estás dando en el clavo, porque quiere decir que si yo logro construir esa libertad financiera, voy a construir esa etapa de plenitud, de logro, de satisfacción, diferente quizás a lo que estoy haciendo ahorita, pero con los elementos más claves, ¿no? Que sean válidos, pero sobre todo con la capacidad financiera para hacerlo. Porque si todo el proyecto existe, pero no tengo la capacidad financiera, posiblemente mis opciones son muy pocas. Sobre todo si te sorprende que ya llegaste, ¿no? A los 60, 65 y dices, ¿y ahora qué hago, no? Por eso a estar en tus 20, 30 y 40 es el mejor momento para empezar a construir ese momento. Y creo que en eso le atinas muy bien y entiendo por qué tus clientes siempre están bien satisfechos cuando platican contigo, cuando los acompañas y sobre todo porque a veces hay momentos sencillos y a veces no. A veces hay complicaciones en el camino y sentirse acompañado es clave. Karina, entonces en conclusión, ¿habría algo más que le quisieras externar a las personas que nos escuchan y nos ven pensando precisamente en esa experiencia que tú ya tienes en estos años de acompañamiento para poder lograr esa etapa y todo este proyecto que nos platicas que no solamente es llegar a los 60, sino que cómo lo vamos construyendo? ¿Qué les podría recomendar? Mira, les puedo recomendar 1000 cosas, pero yo creo que lo más importante es que le pierdan el miedo a conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que no tenemos el recurso suficiente para iniciar una estructura, una estrategia, o que estamos muy jóvenes para pensar en eso. O sea, que las prioridades ahorita son otras. Entonces, yo aquí sí les podría decir como mensaje, como recomendación, es que mientras más joven o más temprano comiences a crear tu estructura de vida, de jubilación, menos vas a depender de alguien en tu vejez. Qué interesante. No depender de nadie, sino solo y exclusivamente de ti. Karina, de verdad estamos agradecidos. Creo que hay varios elementos que nos acabas de dar el día de hoy, sobre todo una reflexión, pero sobre todo una intención de tomar decisiones, de explorar y decidir qué es lo que queremos. Y yo sí cerraría con el ir construyendo esa visión de lo que quiero que sea esa etapa de retiro. No solamente la edad, sino estamos hablando de todo el proyecto de manera integral. Y ahí es donde cabe el asociarse o trabajar con alguien que sea experto en la materia como tú, que como estratega financiera, pues realmente le das en el clavo, ¿no? Y creo que tu visión, la que has construido, no solamente por tus expertices y tus certificaciones, sino además por acompañar a tantos clientes, aquellos que ya llegaron, ¿no? A los 60 y 70, sino aquellos que están empezando en sus 20, te hace un panorama muy amplio, ¿no? La verdad estamos muy satisfechos y muy contentos de la alianza que tenemos con nosotros contigo. Como asesor eres una persona extraordinaria y sabemos que lo que nos estás platicando aquí es real, ¿no? Porque lo vives con cada uno de tus clientes. De verdad te agradezco el que estés aquí con nosotros. ¿Habría algún elemento más que agregar o con eso cerramos nuestro espacio? Pues básicamente ya con eso yo creo que cerramos, pero sí les quiero dejar esta frase para que la tengan en su cabeza y lo piensen, que el retiro, como te lo contaron, ya no existe, pero el tuyo puede ser mucho mejor. Bien, gracias Karina y nos vemos en el siguiente episodio.